Déjeme iniciar esta tarde con la historia de aquel matrimonio que se casaron, estuvieron casados por 20 años y luego se divorcian. Y luego, 30 años después, se vuelven a encontrar y se vuelven a casar. Es un poco peculiar la historia, pero ellos se conocen cuando él tenía 19 años y ella tenía 17. Se conocen en una fiesta de la escuela. Y ahí cuenta la esposa, ya sabe cómo son las mujeres para contar las cosas tan específicas. Y cuenta que fue amor a primera vista. Obviamente no eran creyentes, si no, no dirían que fue amor a primera vista. No existe el tal amor a primera vista. Yo creo que el amor a primera vista, el único amor a primera vista, es cuando la mamá ve a su hijo acabando de nacer. Pero ella lo amaba antes de que naciera. Pero esta pareja se conocen y ella tiene 17 y él 19 y pasan 10 años de novios. O sea que a los 27 años, ella y 29, se casan. Y luego duran 20 años, para aproximarlo, él tiene 40 o 39, y ella 37. Creo que me estoy equivocando, sí, 47 y ella el 49. Y tienen hijos. Se divorcian porque dice ya no podíamos llevarnos bien, todo era pelea, siempre él estaba en un polo, yo en el otro, etc. Luego cuando ella tiene 77 años y él 79, se vuelven a encontrar. Y los dos dicen lo mismo, que se habían extrañado mutuamente, pero ninguno se atrevía a pedir perdón. Y se encuentran y ahora ella le propone matrimonio a él. Y le dice, ¿te parece si nos casamos de nuevo? Y se casan. La historia pareciera maravillosa, no lo es, por supuesto que no lo es. Pero yo se lo quiero contar, se lo cuento porque nuestro tema, hermano, tiene que ver con esto, con la unidad de la iglesia. Y si algo refleja la unidad de la iglesia, es el matrimonio. De hecho, la Biblia, Pablo, cuando habla del matrimonio en Efesios, pone al matrimonio como un ejemplo que refleja al esposo amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa la pone Pablo como un ejemplo, como una ilustración de cómo la esposa refleja a la iglesia sometiéndose al esposo como la iglesia se somete a Cristo. Y la unidad en el hogar del hogar cristiano debe reflejar esa unidad de la iglesia. Y es precisamente lo que nuestro texto habla. Pablo enseña en el versículo 1, y por eso es tan difícil adelantar, y hoy nos quedaremos solo en el versículo 1 y por supuesto mencionar el versículo 2. Pablo enseña en el versículo 1 4 fundamentos bíblicos, y eso es muy importante, sobre la unidad del Espíritu. 4 fundamentos bíblicos sobre la unidad del Espíritu. Es decir, o 4 motivaciones bíblicas que te animan, que te demandan a vivir en una unidad espiritual. La primera, y todas están en el versículo 1, es el ánimo en Cristo. La segunda es el consuelo de amor. La tercera es la comunión en el Espíritu. Y la cuarta es el afecto y misericordia. Parecieran 5, pero cuando uno lo lee en griego es una misma. Bueno, son 2 cosas que se mencionan que están juntas. Así que es el afecto y la misericordia. Ahora bien, yo necesito entonces empezar explicándole un poco sobre la unidad de la iglesia. Porque cuando hablamos de la unidad de la iglesia, la gente piensa que uno va a mantener esa unidad. Y la unidad es del Espíritu. Usted lo sabe, la unidad es del Espíritu. De hecho, el texto, cuando nosotros lo leemos, habla de esa unidad del Espíritu. Efesios también, en el capítulo 4, habla de la unidad del Espíritu. La unidad la provee el Espíritu Santo. El creyente lo que tiene que hacer es esforzarse para mantener esa unidad. Así que la verdadera unidad es una unidad espiritual y se basa, hermano, en la profunda, incomprensible o insondable unidad de la Trinidad. Porque cuando Jesús está orando, acompáñeme a Juan capítulo 17, solo para que usted vea esto. Juan capítulo 17, Jesús
ora por algo que de repente nosotros no oramos tanto. Si no me equivoco, Juan 17, creo que es el versículo 21. Vamos a leer 17, 20, dice: pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por lo menos este versículo 20 a ti te da un texto de por qué hay que orar por aquellos que vamos a evangelizar. Jesús lo estaba haciendo, el versículo 20. Luego el 21 dice: para que todos sean uno. Jesús está orando ¿por qué? Por la unidad de la iglesia. Para que todos sean uno. Pero ¿qué más dice el 20? Para que todos sean uno, el 21, perdón. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces la unidad está basada en la unidad o en esa insondable unidad de la Trinidad, que tenemos nosotros que entender. A los de las Tesalonicenses, Pablo les escribe esto, te lo leo: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y luego el texto sigue, y la parte final: pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces la unidad está basada también en todos estos imperativos, pero uno de ellos es que nos amemos unos a otros. Si nos amamos, nos soportamos. ¿Está de acuerdo conmigo? Si nos amamos, hermano, nosotros nos perdonamos. Si nos amamos, no hablamos mal el uno del otro. Si nos amamos, nos exhortamos, nos animamos unos a otros, nos edificamos unos a otros, no nos mordemos los unos a los otros, como dice Pablo: no os mordáis los unos a los otros. Y Pablo, cuando utiliza esa expresión, es una imagen, es una palabra que se utilizaba para las bestias, como digamos los leones y las hienas, ¿verdad? Se agarran a mordidas. La figura es fuerte. Ahora, lo lamentable es que esto pueda estar pasando en un hogar cristiano o en una iglesia. Así que el fundamento de la unidad de los creyentes es la unidad que dio el Padre en respuesta a la oración de su Hijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, y yo en ti. Está hablando de esa unidad. La respuesta a esa oración vino cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros. Por eso es la unidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos unió a la iglesia de Cristo. Y Cristo está unido a su Padre, y el Padre al Hijo. Y Cristo y el Espíritu Santo une a los creyentes a Cristo. Por lo tanto, debe haber una unidad vertical, pero también una unidad horizontal. Así que tenemos que hacer el esfuerzo espiritual ¿de qué? De mantener esa unidad, hermano. Seamos honestos. Solo es una pregunta, espero que no sea invasiva, pero es una pregunta para que usted responda a esto. Algunas veces en el matrimonio, solo algunas veces, no siempre, hay desacuerdos. ¿Verdad que sí? Me preocupa su silencio. Hay desacuerdos. Pero ¿cómo los maneja? Con prudencia, con madurez, con humildad. Hasta para un café, hermano. Está muy caliente, tiene mucho azúcar. Bueno, si está muy caliente, échale un poco de hielo, se enfría. Tiene mucho azúcar, échale más agua. ¿Qué sé yo? El punto es que si exageramos las situaciones, vamos a entrar a daños mayores. Pero todos tienen que poner de su parte en cuanto a esto. Ahora, puede que alguien diga: bueno, pero si es un pecado de violencia. Bueno, si es un pecado de violencia, ahí ya estamos hablando de otra cosa, y la persona que está siendo abusada debe de ser protegida. Y la persona que está siendo abusiva debe de ser reprendida y enseñada y guiada a que se arrepienta. La unidad no implica que la persona se exponga. Esta unidad esencial de todos los creyentes, hermano, en el cuerpo de Cristo, debe manifestarse en una vida práctica. Estoy tratando de darle algunos tips sobre la unidad para que usted entienda de lo que estamos hablando. ¿Es la unidad de qué? Del Espíritu. ¿Y cuál es la tarea de la iglesia? Mantener esa unidad. Esforzarnos. ¿Y dónde debemos de comenzar? Con nosotros mismos.
En la casa y en la iglesia. Porque en la iglesia nos vemos, póngale 2 veces a la semana, así mucho. Y en la casa, no me va a decir que 2 veces a la semana. En la casa usted, entre los niños, usted tiene 4 niños, usted va a ver cómo esa unidad se va deteriorando si usted no pone justicia y si no enseña. Entonces se va deteriorando, pero por eso necesitamos entender esto de alguna manera. El esfuerzo por mantener o restablecer la unidad espiritual, hermanos, de una congregación es quizás el reto más apremiante y difícil continuamente de una iglesia. Y aparte de eso, el diablo sabe que una iglesia dividida es una iglesia debilitada. Y al estar la iglesia dividida, la iglesia está siendo debilitada y lo que sucede es que hay una fuga en todos los aspectos, porque entonces la iglesia no puede evangelizar, la iglesia no puede dar testimonio a los de afuera, porque Jesús dijo, y en esto conoceráis mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Qué significa amarse los unos a los otros? Estar unidos. ¿Qué significa edificarse los unos a los otros? Estar unidos. ¿Qué significa, hermano, animarse los unos a los otros, exhortarse los unos a los otros? No habléis mal los unos de los otros. Significa estar unidos. ¿Me estoy explicando? Entonces la unidad es una señal de madurez. Eso tiene que ver con la unidad. Una señal de un amor maduro que Dios honra en gran manera, o que honra a Dios en gran manera, porque promueve y preserva la armonía de la iglesia. Es la iglesia de Cristo, hermano. Dios dio a su Hijo ¿para qué? Para que redimiera a su iglesia. Y esa iglesia también está guiada por Cristo Jesús, guiada por el Espíritu Santo. Claro, esto no es algo subjetivo, porque la guianza de la iglesia es a través de la Escritura. Y el pastor, la única autoridad que tiene es cuando abre las Escrituras y explica lo que el texto dice. Y el texto dice que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos soportarnos los unos a los otros. ¿Por qué debemos soportarnos los unos a los otros, hermano? ¿Por qué? Porque somos difíciles de sobrellevar. Ahora si usted dice, no, yo no, el hermano que está ahí de negro, él sí. Pero eso no es ideal. La Biblia está diciendo que nos soportemos los unos a los otros. ¿Queda alguien fuera de ese mandato? No, todos debemos de saber que la gente nos está soportando. Y todos debemos de saber que también nosotros lo estamos soportando a ellos. Como es el pastor, él no debe ser soportado. No, con mayor razón. Porque igual un padre o una madre. William Barclay señaló con mucha perspicacia, hermano, que el único peligro que amenaza a la iglesia o que amenazaba a la iglesia de Filipenses era la falta de unidad. Él continúa y dice, en un sentido, es la amenaza que enfrenta toda iglesia sana cuando las personas experimentan su mayor consagración y convicción en las creencias, son más propensas a las desavenencias. Cuando mayor sea su entusiasmo, mayor sea el peligro de que surjan conflictos. Pablo deseaba proteger a sus amigos de este peligro, es decir, a la iglesia. Debemos entenderlo con toda claridad. Bueno, ahí tiene usted algunos tips de lo que es la unidad. Tal vez se lo leo en Efesios capítulo 4, el cual dice preservar la unidad. Bueno, se lo leo literalmente. Efesios capítulo 4, acompáñenme por favor. Efesios 4, vamos a leerlo desde el 1 para que lo vea bien. Efesios 4. Yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna. Lo mismo que dice Filipenses capítulo 1, 27, ¿se recuerda? De la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose, escuche esto, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces refuerza esta unidad. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos los que están de todos los que está sobre todo, por todos y en todos.
pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo tanto, la unidad debemos, ¿qué dice este versículo 3? Debemos, hermano, en esa unidad soportándonos unos a otros en amor y esforzándonos para preservar la unidad. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Preservar la unidad. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Pelearse con los hermanos. No, preservar la unidad. ¿Cuál es la tarea del creyente? ¿Cuál es la tarea del esposo y de la esposa? Preservar la unidad. Y si ella pelea, ¿qué tiene que hacer el esposo? Preservar la unidad. Y viceversa. Ok, dicho esto, entramos entonces a nuestro primer punto, el estímulo en Cristo. De hecho, el texto de Filipenses en el capítulo 2 dice exactamente eso. Filipenses 2, se lo leo. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, y le leo esto de una vez, y si hay algún consuelo de amor. Aquí Pablo habla de dos cosas. Habla del estímulo en Cristo y habla del consuelo de Cristo. Y luego Pablo, en los siguientes dos, va a hablar del Espíritu Santo. Si hay alguna comunión del Espíritu y si hay algún afecto y compasión del Espíritu Santo. Son cuatro virtudes que fluyen de Cristo y de que fluyen del Espíritu Santo. Ok. ¿Está aquí conmigo todavía? Pero Pablo comienza con esta conjunción. Por tanto, y para entender eso, por favor, vaya ahí al versículo 27. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, cuando Pablo dice, por tanto, se refiere al 27. Solamente compórtense de una manera digna. Por tanto, Pablo está trayendo a colación. Ustedes deben comportarse de esa manera. Ahora, entendiendo eso, es que Pablo dice, por tanto, y ahora presenta cuatro condicionales. Es decir, cuatro verdades. No me pregunte más sobre esa gramática porque es confusa, pero no me interesa la gramática. Son cuatro verdades que Pablo afirma con ese por tanto, y la primera es, ustedes solo deben estimularse, deben tener ese estímulo, en Cristo. La palabra estímulo, usted la conoce en griego, es parakletos. ¿Sabe lo del parakletos? ¿El parakletos qué significa? Consolador. Se recuerda que Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, ¿no vendrá quién? El otro consolador. Entonces, al decir otro, ¿qué está diciendo Jesús? Que Él era el primer consolador. Así que el otro iba a ser el que iba a venir, el Espíritu Santo. Así que aquí, Pablo está enseñando que Cristo, como consolador, Él nos da esa consolación. Yo sé que se traduce aquí como estímulo, pero aquí la idea de la palabra es consolación o aliento o ayuda. Entonces Pablo está diciendo, por lo tanto, si hay alguna consolación, algún aliento, alguna ayuda, eso es lo que el Pablo está diciendo. ¿Y hay consolación en Cristo? Por supuesto que la hay. Hermanos, ¿qué sucede cuando estamos desalentados? Necesitamos consuelo. Nosotros no nos podemos hundir, hermano, a llorar y a llorar y a llorar cuando somos creyentes. Pero entonces, ¿qué hago con mis tristezas, hermano? ¿Qué hago con mi dolor? ¿Qué hago con mi frustración? Orar. Si usted entiende que la oración es comunión con Dios. Hay gente que dice, me sentí re bien hablar con el psicólogo. Bueno, qué bueno que se sintió re bien hablar con el psicólogo. No se lo recomiendo, pero si con alguien va a encontrar verdadera consolación, es con Dios. Pero no se hunda en su desgracia, sino que vaya a Él, al Paracleto. Por eso esa palabra Paracleto se traduce aliento. Él nos da ese aliento, nos ayuda, consolación. Alguien que viene, incluso Paracleto es alguien que viene al lado de uno, incluso cuando usted no ora. ¿Le ha pasado esto que le voy a decir? Se levanta, se acuesta desconsolado y se levanta animado. ¿Qué lo animó? Dios. Usted no sabe qué pasó. Mientras usted dormía, usted se levanta y cuando siente esa fortaleza, si usted
El cristiano sabe de dónde viene esa fuerza. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Y eso es lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos ayuda a entender. Así que la consolación se convierte, porque la misma palabra se utiliza en varios textos. Acompáñenme a Hechos, por favor. Hechos 4. Hechos capítulo 4, versículo 36. Se lo leo. Hechos 4, 36. Dice... y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Lo muy menos Bernabé, hermano, su padre o su madre le pusieron, su padre posiblemente le puso hijo de consolación. ¿Por qué? Porque había sido en un momento para él un hijo que trajo consuelo. Así que la consolación es tan importante, o también la exhortación. La palabra depende del contexto del párrafo donde esté. Se puede traducir consolación o se puede traducir exhortación, como se traduce en 1 Tesalonicenses 2:13, pero no me voy a detener en ello. Así que la primera verdad que estamos hablando de la consolación en Cristo tiene que ver con eso que te motiva. Es un fundamento que te hace estar consolado también, que es parte de la unidad. Porque hay una fuerza. Al estar usted consolado, usted está también tranquilo. Y esto debemos verlo de esa manera. La consolación para la vida cristiana constantemente, hermano, es Cristo Jesús. Es saber lo que Él ha hecho por nosotros. Es saber que cuando usted peca, porque aquí todos pecamos, ¿verdad? O hay alguno que ya le salió un ala así, está pronto a partir al cielo. Cuando usted peca, usted sabe que tenemos al intercesor al lado del Padre. Que usted todavía no ha pedido perdón, pero Jesucristo está intercediendo por usted. Señor, yo pagué por ese pecado. Yo pagué por su pecado, Señor. Y claro, eso no quiere decir que usted no va a pedir perdón, porque el pecado que hace interrumpe la comunión con el Señor Jesucristo. Y ese estímulo es el que viene al lado, el que viene a ayudar, es el que Pablo menciona en Filipenses 4:13, cuando dice: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hermano, a nosotros no nos gusta ser humillados, pero es necesario que seamos humillados. Entiéndalo. Porque la humillación produce madurez en uno. Le permite crecimiento. Pero hay veces la gente está atrapada por algo que pasó hace 20 años y sigue con eso. Sí, cuando yo era chiquita, mi mamá me arrastró por la calle del pelo. Por favor, ya perdone, ya olvídese de eso. Y vaya adelante. Vaya más allá de eso. Bueno, entonces usted entiende que el primer fundamento de lo que estamos hablando es ese consuelo que hay aquí. Por tanto, si hay algún estímulo o consuelo en Cristo. Y luego dice, si hay algún consuelo. Esta no es la palabra paracleto. Estoy leyendo la Biblia de las Américas que así lo traduce, pero es una segunda bendición. Es decir, aquí está afirmando Dios, que el Señor, Dios, algo muy importante. Porque aquí dice, mire, escuche esto: si hay algún estímulo en Cristo y si hay algún consuelo de amor, es decir, esa fuerza o esa motivación que da el amor. Porque usted es alguien que ha sido amado por Dios. ¿Entiende eso? Amado por Dios. Vamos a suponer, ya que estamos en días de fútbol, vamos a suponer que anunciáramos que Kaká va a dar su testimonio aquí. ¿Qué cree usted que pasaría? Sí. La gente se animaría a venir. Y lo anuncia por redes sociales y no va a caber la gente, porque aunque no quieran escuchar a Kaká, lo quieren ver. Muchos van a venir solo para tomarse una foto con él, no a escucharlo. Entonces un simple personaje con fama hace que la gente se motive a hacer algo. Pero aquí estamos hablando ¿de qué? Del amor de Dios.
un consuelo de amor. Es decir, una consolación. Pero aquí puntualmente ni siquiera la palabra es paracleto, pero también se traduce consolación. Es decir, esa consolación que usted está totalmente agradecido con Dios porque sabe que lo ama. Miren, hermanos, nosotros los que somos padres, ¿qué sucede cuando vemos a nuestros hijos? Nos trae fuerza, ánimo. Y los niños pequeños que son tan especiales, algunos no solo somos padres, sino que somos abuelos. Una sonrisa, un abrazo, cualquier cosa que hagan nos motiva, nos anima. Y el amor de Cristo te debe animar. El amor de Cristo te debe apremiar. El amor de Cristo, hermano, te debe dar esa pasión, esa fuerza para seguir adelante. Sobre todo sabiendo lo que Cristo ha sufrido. Incluso cuando aquí dice Pablo, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, cuando tú miras de cómo te amó Dios a ti y a mí, ¿qué nos queda? Fortalecernos. ¿Por qué razón? Porque lo hizo por amor, siendo nosotros sus enemigos. Hay gente que está afectada, hermano, está afectada y está derrotada porque, como la pareja que le conté, ya no lo amaba, ella ya no lo amaba a él. Y se le olvida al creyente que Dios te ha amado desde la eternidad. Israel tuvo esta promesa y esta declaración de Dios: te he amado con amor eterno. Si a usted no le interesa el amor de Dios, usted necesita nacer de nuevo. Pero si usted es cristiano, ese amor lo debe llenar todo. Y obviamente esto es un ánimo para el creyente. Y también no se olvide de que estamos hablando de unidad. Así que ese paracleto que nos consuela y que sabemos que está al lado nuestro, ¿de qué manera nos motiva? Nos motiva en el sentido de que nos debemos procurar la unidad. ¿Por qué razón, hermano? Mire, solo recuérdese de eso. Está Cristo, está Dios Padre, enemistado con el mundo. Nadie podía acercarse a Dios, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23, 24 y 25. Y Pablo está diciendo esto: estamos separados de la gloria de Dios o alejados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Pero Dios envía a su Hijo para reconciliar al hombre con Dios. Ese es nuestro estado actual, presente. Hemos sido reconciliados con Dios. ¿Qué hizo que Dios se reconciliara con nosotros? Juan capítulo 3. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos ese amor. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Si hay algún consuelo de amor, si hay algún estímulo en Cristo y si hay algún consuelo de amor, hay aquí dos verdades que él está mencionando. Dios amó al mundo de tal manera, hermano, y eso a nosotros nos debe alegrar. Miren lo que dice 2 Timoteo. Nos debe motivar, nos debe dar fuerza, hermano. 2 Timoteo, capítulo número 1, 2 Timoteo 1:9. ¿Lo tienen? Mire, dice, Él nos salvó, 1:9, Él nos salvó y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Cómo se llama eso? El 10, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador Jesucristo, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Eso se llama amor. Hermanos, cuando usted piense en el problema más grave que ha tenido este último mes. Cuando usted compara eso con su destino final sin Cristo,
¿Cuál es el destino final de una persona sin Cristo? El infierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería la actitud? Agradecidos. Agradecidos, ¿por qué? Porque no solamente Dios nos ha consolado, nos consuela en nuestro Paracleto, sino que también hay un consuelo de amor. Él está amándonos continuamente. El amor de Dios no se acaba, porque Él no es que tenga amor, es que Él es amor. Hay una diferencia, ¿lo entiende? ¿Por qué razón? Porque si usted dice Dios tiene amor, ¿qué estamos diciendo? Que se le puede acabar. Pero Dios no tiene amor, Él es amor. Dios no tiene poder, Él es poderoso. Dios no tiene santidad, Él es santo. Y eso hace una enorme diferencia. Y lo sorprendente de todo esto es que éramos enemigos de Dios. Y Él decidió amarnos. Romanos 5. Como usted ahora domina Romanos, lo maneja así. Romanos capítulo 5, versículo 10. Mira lo que dice Pablo en Romanos 5:10. Romanos 5:10 lo leo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, ¿cuándo nos reconcilió Dios? Cuando éramos enemigos. ¿Enemigos de quién? Enemigos de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Y ahora? Bueno, tal vez algunos siguen siendo enemigos de Dios. Si usted sigue siendo enemigo de Dios, debe reconciliarse con Él, debe arrepentirse. Pero si usted no entiende esto, o mejor dicho, si lo entiende, usted debe saber que siendo enemigos, Él nos amó. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, que nosotros hasta lo cantamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Se recuerda que lo cantábamos antes? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1 creo que es. Y en esto necesitamos hacernos una pregunta. ¿Por qué nos amó? Diría el fariseo, Señor, porque yo diezmo, no soy como los demás. Diría el rico, porque soy rico. Y el rico, en la parábola de Lázaro y los ricos en el tiempo de Jesús, los fariseos, que eran los que, y los escribas, creían que la gente rica iba al cielo, porque estaba bendecida y prosperada, porque iban al cielo. Así que casi lo que creen muchos hoy, si somos ricos tenemos la bendición de Dios, y si somos pobres tenemos la maldición de Dios. Pero la pobreza también es una bendición. Pablo dijo, he aprendido a estar en pobreza y he aprendido a estar en abundancia. Entonces depende de muchas cosas, pero mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso somos. ¿Amó a quién? A sus enemigos. E hizo de sus enemigos sus hijos. Y estos enemigos, que ahora somos sus hijos, debemos preservar la unidad del Espíritu. Y para eso necesitamos estar siempre consolados por Cristo. Y estar siempre, hermano, conscientes de que Dios nos ha amado. Cuando usted se entera de que algún hermano ha pecado, ¿qué hace? Yo le voy a decir posiblemente lo que hacen algunos. Lo primero que quieren es contarse al otro hermano. Ponerlo en Facebook. Enviar un texto a otros. Pero ¿quién se hinca a orar y dice, Señor, ten misericordia de mi hermano que está en pecado? Lo voy a llamar, Señor. Dame la gracia para que lo pueda consolar, exhortar con la Biblia. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Le voy a leer lo que escribió un poeta cristiano. Él dijo, qué amor tan inmenso, Señor, en ti he visto. Qué amor me revela tu hondo sufrir, es decir, su cruz. ¿Quién puede su vista posar en tu leño y luego insensible su ruta seguir? ¿Quién puede su vista pasar
en tu leño y luego insensible su ruta a seguir. Obviamente el poeta utiliza la palabra leño por el tiempo en que lo hace, pero está hablando de la cruz. Está diciendo quién puede en su vista pasar en tu cruz y luego insensible su ruta a seguir. Ninguno de nosotros deberíamos pasar por alto la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz se manifiesta la grandeza de ese amor. Así que hemos observado dos fundamentos de esta verdad gloriosa. La primera es el estímulo, la segunda, o paracleto, la segunda es el consuelo de amor. Y esto entonces nos lleva a nuestro tercer punto hoy, la comunión del Espíritu Santo. Y dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu. Ahora habla de coinonía. Esto acerca ya, las primeras dos tienen que ver con la relación con Cristo. Es decir, el consuelo de Cristo, el paracleto de Cristo que está a nuestro lado y ese consuelo de amor que nos anima, que nos fortalece, que nos hace ver cuán malos siendo nosotros en los amados. Pero ahora llegamos a lo tercero, que tiene que ver con la unidad del Espíritu Santo, la coinonía del Espíritu Santo entre la iglesia. Ahora ya no es tanto vertical, sino que ahora es horizontal. En Cristo también hay comunión en el Espíritu, porque fue Él quien lo envió. Entonces, ¿qué tenemos que entender aquí? La palabra comunión en el Espíritu se refiere a la relación espiritual entre los creyentes. Pero mire, que es una relación ¿qué? Espiritual. Cuando nos reunimos a comer, ¿es una comunión espiritual? La respuesta podría ser sí y no. No hay problema con comer. El problema es que hablamos. Entonces nos vamos a sentar y vamos a hablar de la política. El discurso de Biden. Y la respuesta de Donald Trump. ¿Qué dicen los analistas? Donald Trump se portó como un caballero. ¿Y qué dicen de Biden? Bueno, no entendimos lo que decía. ¿Esa va a ser nuestra práctica? No. Puede ser, pero eso no es una comunión espiritual. Y aquí Pablo demanda esto, o dice esta verdad. Por tanto, si algún estímulo en Cristo, si algún consuelo en amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión. Aquí es donde entra esto y le da sentido, este imperativo. Hagan completo mi gozo. Pablo está demandando a la iglesia de Filipenses que él quiere sentirse gozoso al verlos a ellos unidos. Regresamos de nuevo al hogar. Que un hogar esté unido, que una pareja viva en unidad, ¿a quién bendice, hermano? A los hijos. Y los hijos podían decir de alguna manera imperativa: papá, mamá, hagan completo mi gozo. Vivan en unidad. Es la tarea de los líderes en la iglesia, decía la iglesia, hermanos, vivan en unidad. Y Pablo, como fundador de la iglesia y perito arquitecto de la iglesia, está demandando esto a la iglesia de todos los tiempos. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, el propósito de Cristo. Pero explico esto en este momento porque estamos ya en el tercer punto, la comunión del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que entender, hermano, que el único que produce la unidad del Espíritu es el Espíritu. ¿Y cuál es la tarea nuestra? Preservarlo. Igual, usted se casó. Usted decidió casarse. Y eso es bíblico. Pero no es que no era el hombre de mis sueños. Lo lamento, esa es una mentira. Nada, que no hay hombre de sus sueños. Ni siquiera lo conocía, nunca lo soñó. Ahora tiene pesadillas con él, tal vez ahora por eso es el hombre de sus sueños. Pero el punto no es ese. El punto es que usted hizo un pacto delante de Dios. Y eso también va para los inconversos. Todos los que se casan están haciendo un pacto con Dios. De que se casaron con una sola mujer para toda su vida. Y que se casaron con un solo hombre para toda su vida. Y eso implica
no solo vivir juntos. Eso implica preservar la unidad del Espíritu. Ok, entonces hay una comunión, obviamente vertical, ¿verdad? La comunión con Dios Padre y Dios Hijo. Por eso somos la Iglesia de Cristo. Juan 17:21. Te pido, Señor, que así como tú y yo seamos uno, ellos sean uno como nosotros. Es una unidad trinitaria. Imagínense eso, la unidad que tiene Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu es la unidad que ahora el Espíritu Santo ha traído a la iglesia. Pero qué tan lejos estamos muchas veces de eso. Pero Pablo no se queda ahí, Pablo está hablando también de una unidad horizontal que en la estructura gramatical se puede ver. Esta unidad se vincula a los hermanos. Debemos hacerlo, hermano. Usted y yo no podemos pasar por alto esta comunión, la experiencia de vivir con los hermanos, amarlos, pero también soportarlos. Es que amar no significa, me dieron a una esposa perfecta. ¿Usted cree que hay un cristiano perfecto en esta generación? ¿En alguna? No. El gran apóstol Pablo, lea 2 Corintios. Yo voy a ir a ustedes, dice Pablo, 2 Corintios, y sé que van a haber problemas, que van a haber divisiones, que van a haber chismes. Pablo está diciendo que cuando él llegue va a provocar todo eso. Y porque, bueno, eso era, por dirá alguno, porque la iglesia era mala. No, también Pablo tenía todavía que crecer en perfección. Estamos hablando de una iglesia que Pablo fundó y que Pablo edificó. Eso nos consuela, hermano. Porque si Pablo hubiera dicho, voy a llegar a ustedes y hoy solo voy a encontrar perfección, nosotros diríamos, pero ¿qué estamos haciendo? Así que esa unidad, esa comunión vertical tiene que ver, hermano, con el núcleo de haber sido salvados en Cristo Jesús. Y le leo un último texto en este punto, Romanos capítulo 9, por favor. Vaya al capítulo 9, al capítulo 8, versículo 9. Ocho, 9, ¿lo tiene? Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero el tal no es de Él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Es decir, si Cristo está en nosotros, nosotros somos parte de la iglesia y debemos de preservar esa unidad. Bueno, hemos hablado, hermano, de 3 de los fundamentos. El último es el más pequeño, así que no se preocupe. Por esto, tanto si hay algún estímulo en Cristo, consolación, el Paracleto, si hay algún consuelo de amor, ese estímulo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, y los 3 tienen que ver con la unidad de la iglesia. Y da el último fundamento, si hay algún afecto y compasión. Y esto se podía leer si hay algún afecto compasivo. Si hay algún afecto compasivo. Y es cuando él dice, hagan completo mi gozo. También podría leerse si hay algún afecto entrañable. De hecho, la palabra afecto, la palabra griega se traduce así, las entrañas, los órganos internos del cuerpo, porque para los judíos las emociones eran donde están las entrañas. Y por eso utilizan esa palabra. No tenían todas las palabras que nosotros tenemos, pero debemos comprender que la idea aquí es muy clara en cuanto a qué afectos tiene usted. Un nacido nuevo tiene afectos diferentes. Mire, esta mañana estaba leyendo de un pastor en una iglesia que confesó, porque lo descubrieron los padres, de que él estaba teniendo relaciones con su hija de 15 años. Y él tiene como 40. Y lo hacía en la casa.
de los padres. Mientras ellos trabajaban y él supuestamente iba a aconsejarla. Año y medio así. Mire qué terrible eso. Ahora, ¿ese hombre le podemos llamar nacido de nuevo? No, menos pastor. Pero él estaba dirigiendo una iglesia. ¿Pero cuáles eran sus afectos? Morbosos. ¿Sus sentimientos eran? Y tal vez, ya yo estoy agregando, tal vez él pueda decir alguna vez, no, pero yo la amaba. Sí, ese amor es diabólico. Ese no puede ser el amor de Dios, porque el amor de Dios no le hace daño a nadie. Y el amor de Dios que está en un hombre cristiano, en una mujer, no va a hacer daño. Me estoy explicando, amados hermanos. Si usted le lanza una trompada a su hija en la cara, aunque usted sea su padre, ese no es amor, porque el amor no daña a nadie. Nos podemos equivocar con una palabra que podemos decir, nos podemos equivocar con un enojo, pero debemos separarlo con pedir perdón. Entonces aquí Pablo está hablando de ese afecto entrañable, de esos sentimientos que no destruyen sino nos unen. Yo no sé si me estaré explicando, hermano, pero lo veo extrañamente a ustedes. Sí, está aquí en lo que estoy. Y por eso en algunas versiones dice algún efecto y misericordia, dice algunas versiones, y que la misericordia aquí está muy bien porque es el amor compasivo. Entonces ese pastor que está ahí ahora, ¿qué pide? Misericordia. ¿Se recuerda que alguna vez le conté de aquel doctor que fue doctor del equipo de atletismo de mujeres por más de 20 años, hasta que una de ellas creció y estudió leyes y lo llevó a juicio? Y en el juicio le dice, tú has traído tu Biblia y has pedido misericordia, pero tú no entiendes lo que la Biblia dice, porque el amor de Dios no es así. Porque tú y tus afectos horribles, le dice, ha destruido a muchas vidas. Y tú hablas de un amor que no conoces, porque en tu amor elegiste destruir a muchas vidas. Pero yo en mi amor he elegido perdonarte, pero que la justicia te juzgue, porque lo mereces. Yo cuando leí todo lo que ella escribió dije, esto se lo tuvo que haber escrito algún teólogo reformado para que haya sido tan exacta esa muchacha. Bueno, ya no era tan jovencita, pero lo que estoy tratando es ilustrarle ese afecto compasivo del que habla aquí. Es decir, no podemos nosotros hablar de un amor si nuestro amor daña a la gente. Y esto es importante. Hermano, todo esto tiene que ver con la unidad. Todo esto, la unidad en la iglesia, la unidad en el hogar. Esto no es indivisible una cosa de la otra, porque aquí en la iglesia hay matrimonios y deben de vivir con esa unidad. Y la unidad que no tienen en la casa se evidencia en este lugar. Algunas veces los esposos están tan compenetrados en los hijos que se olvidan que ellos son una pareja y deben cultivar esa relación. No me pregunte cómo, porque no es el tema, pero claro que hay respuesta. Así que ese es el terreno que prepara Pablo. En estos versículos estoy concluyendo. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Mantenernos unidos como iglesia. Y entonces, hermanos, finalizamos con esto. 4 fundamentos bíblicos sobre la unidad del Espíritu que te enseñan a vivir, que te demandan vivir, hermano. Consolado por Cristo, apresado o abrazado o controlado por el amor de Cristo, en comunión, en coinonía en el Espíritu, una coinonía, una unión, una comunión bíblica y con un afecto
compasivo, es decir, un afecto de misericordia. Tus afectos, cuando tus afectos no están dirigidos por la Biblia, tus afectos son intereses mezquinos. Y nos llamaron a ser compasivos en sus afectos. Oremos, hermanos.